Antes de iniciar con los relatos, quiero recordarte que también puedes seguirme en mi canal Relatos y Leyendas de Terror. En la descripción te dejaré la liga para que me sigas y escuches más historias aterradoras. Sé que mucha gente no cree en la brujería. Entiendo que es algo difícil de creer, porque no todas las personas la han experimentado. Y no por esto espero que lo que les voy a contar lo consideren como cierto, pero al menos me gustaría usar este espacio para expresar una situación que viví cuando era niño. En aquellos ayeres, en el barrio en que vivíamos, teníamos muy cerca la casa de mi abuelita, y cada fin de semana, mi mamá nos llevaba a visitarla. En ocasiones también lo hacía entre semana, pero cada vez que íbamos, a mis hermanos y a mí, nos gustaba hacer travesuras en su casa. Aquella casa era un lugar muy antiguo, de esas típicas casas a las que uno entraba y de inmediato se encontraba con un pasillo muy alargado en el cual a los costados se podían visualizar las puertas de las habitaciones. Me imagino que como antes, en aquellos años, las familias solían ser numerosas. Es por ello que se diseñaban así los lugares. Pero bueno, eso es otro tema. La cuestión aquí es que, por lo regular, el cuarto que se encontraba hasta el fondo, justo antes de salir al patio trasero, era el que pertenecía a mi abuela. A ese cuarto se nos tenía completamente prohibido entrar. Las razones realmente no las conocíamos, pero como mi abuela era una completa autoridad, aquello se tenía que respetar. Pero bien saben que cuando a un niño se le prohíbe algo, con más ganas resulta que lo quiere hacer. Y eso pasó conmigo y con mis hermanos. Y es que un día que fuimos a visitar a mi abuela, tanto ella como mi mamá salieron a hacer algunas compras, pues iban a preparar unos guisados para comer. Aquel día, quizá ya por la edad que tenía mi abuela, se le habrá olvidado cerrar la puerta de su habitación y de andar por ahí corriendo en el pasillo. De inmediato noté eso. «¡Hey, Jorge, Saúl! Miren, la puerta del cuarto de mi abuelita está abierto. Vamos a ver qué hay dentro». Mis hermanos sintieron la misma emoción que yo, y sin pensarlo, nos metimos rápidamente. Aquel cuarto estaba un tanto oscuro. Solamente había una veladora iluminando un pequeño altar a un Cristo que estaba colgado en la pared. Los muebles de mi abuelita estaban ya muy avejentados y guardaban un extraño aroma, una sensación como nostálgica pero también melancólica. Tanto mis hermanos como yo anduvimos por ahí revisando, en los cajones, debajo de la cama. La razón de esto es que por ahí habíamos escuchado cómo mi mamá y mis tíos llamaban bruja a mi abuelita. Incluso decían que era una mujer, a la cual por las malas se le debía tener miedo. Anduvimos por ahí buscando. Yo solamente encontré en el buró una bolsa con dulces. Tomé un par, y en eso escuché cómo mi hermano Saúl nos dio el aviso de que había encontrado algo interesante y también inquietante. «Miren, vengan a ver esto. A mí se me hace que todo es cierto. Ahora veo que mi abuelita sí es una bruja». Lo que mi hermano Saúl había encontrado era sorprendente. Se trataba de un pequeño muñeco que estaba metido en una caja oscura. Aquel muñeco era de trapo, pero lo más aterrador es que tenía una foto pegada. Así es, pero lo extraño es que se trataba de una foto de mi abuelo, del hombre con el que mi abuelita se había casado y compartido muchos años antes de que por fin tuvieran una separación. Mis abuelos ya llevaban mucho tiempo divorciados. Habían terminado muy enojados su matrimonio, pues mi abuela acusaba a mi abuelo de múltiples infidelidades, y toda su vida lo acusó de ser un viejo borracho y cabrón. Y para esos tiempos, mi abuelo ya estaba viejo, enfermo, desde hacía muchos años. Mi abuelo había padecido un mal que le había paralizado las manos y parte de las piernas. El pobre apenas si podía caminar, ya no se valía por sí mismo, y una de mis tías era quien lo traía para todos lados en una silla de ruedas. Al principio, nos dio miedo el hallazgo que teníamos en nuestras manos, pues aquel muñeco, aparte de tener la fotografía de mi abuelo, también tenía algunos alfileres enterrados, unos en las manos, en los pies, uno más en la cabeza y otro en el abdomen.
Parecerá extraño, pero mis hermanos y yo tomamos a broma aquello y empezamos a juguetear con aquel muñeco. Para nosotros, por lo pequeños que éramos, nos costaba trabajo vincular que el muñeco era una brujería trabajada para tener a mi abuelo en el estado en que vivía. Aquel muñeco era la brujería que lo tenía postrado en la silla de ruedas y también inmóvil. De verdad que tomamos aquello como un juego, porque de ahí mismo, del buró de la cama, mi abuela tenía algunas cosas que utilizaba para la costura. Tomamos algunos alfileres y comenzamos a clavárselos al muñeco. Nos resultaba divertido lo que hacíamos, porque estábamos lejos de comprender el alcance de aquello. Incluso mi hermano Saúl hizo unos comentarios que en ese momento nos resultaron muy graciosos. A ver, Jorge, toma este alfiler, pícale la cola al muñeco. Aquello nos causó muchísima gracia, y mi hermano Jorge, obedeciendo a Saúl, hizo aquello. Y no solamente puso un alfiler, puso varios. De verdad que estábamos botados de risa, desconociendo que aquello iba a traer consecuencias realmente graves. De pronto escuchamos que ya venía mi abuela con mi mamá. Para esto, ya no alcanzamos a quitar los alfileres extras que habíamos puesto. Guardamos el muñeco en la caja y lo pusimos en su lugar. Salimos apresurados de esa habitación y nos fuimos para la parte de atrás a fingir que estábamos jugando con la pelota. Aquel día transcurrió sin ningún por mayor. Llegada la hora de la comida, convivimos un rato con mi abuela. Después, llegada a las 6 de la tarde, mi mamá nos llevó de regreso a casa. Aquel día prácticamente habíamos olvidado la travesura que hicimos. Prácticamente pasó rápidamente desapercibida, pero con los días, un suceso extraño que le pasó a mi abuelo nos dejaría en cuenta de que lo que hicimos para nada fue un juego, sino algo realmente serio. Se los comento porque aquella tía que cuidaba de mi abuelo nos hizo saber que lo habían internado en el hospital de emergencia. La razón es que, extrañamente, le había salido una bola en la zona rectal, una inflamación que no tenía explicación y que había tenido a mi abuelo con dolores en los últimos 3 días. En ese momento mis hermanos y yo nos quedamos viendo, y cuando fuimos a la habitación, estuvimos platicando entre si hablar o no acerca de lo que habíamos hecho. Mis hermanos y yo teníamos muchas dudas. Estábamos inmersos en un gran dilema. Con lo que no contábamos es que el tiempo no estaba a nuestro favor, pues esa misma noche mi abuelo fallecería. Y es que más allá de esa inflamación que tenía en la zona rectal, al hacerle estudios, se le habían detectado otras inflamaciones extrañas en partes internas de su cuerpo, las cuales obstruyeron su circulación y le provocaron la muerte. No había mucho que decir. Realmente éramos muy niños y no sabíamos tanto de brujería, pero sí lo suficiente para saber que cometimos algo muy grave. Nos metimos con algo incomprensible que le terminaría provocando la muerte a mi abuelo. Ya con el tiempo y cuando crecí, entendí que mi abuela estaba trabajándolo para acabarlo lentamente y que nuestra obligación como niños era haber ayudado al viejo, independientemente de que haya sido bueno o no en la vida. Mi abuela le estaba jugando sucio, lo estaba acabando para desquitarse de todo lo que le hizo. Esto que les cuento es un secreto que ha quedado en el anonimato por muchos años. Por ello es que no quiero revelar mi nombre, pero lo que quiero que escuchen es que la brujería no es algo para tomarse a la ligera. Es una práctica que podría meterlos en problemas, o bien a los que les rodean, incluyendo sus seres amados. Jamás en la vida he vuelto a meterme en esos temas. Con aquella experiencia me ha sido suficiente, porque hasta la fecha la culpa que llevo cargando ha sido mucha. Entiendo que mis hermanos y yo, simplemente a modo de juego, pusimos la cereza que acabó con la vida de mi abuelo. Solo espero que cuando llegue a viejo, no me toque pagar lo que hicimos, porque también tengo en conciencia que en esta vida, el que la hace, también la paga. Antes de continuar con la siguiente historia, te pido que por favor nos regales un me gusta y también un comentario. Estás escuchando Relatos de Terror del Gato. Recuerdo la primera vez que tuve contacto con la brujería. No fue algo directamente para conmigo, sino con mi padre.
Será hace unos 20 años aproximadamente. Yo era muy joven, casi un adolescente. Iba acompañando a mis padres en el auto. Nos dirigíamos hacia un lugar, el cual le habían recomendado a mi padre, para que le hicieran una limpia y con ayuda de brujería y cosas de ese tipo, le ayudaran también para que mejorara su suerte. Y es que mi padre siempre había buscado el ganarse la lotería. Él era un adicto a comprar boletos y a gastar prácticamente todo su sueldo en apostar. A él no le importaban muchas cosas, solo eso. Y es que como cada vez se hacía más viejo, él tenía el sueño de obtener dinero de esa forma, porque según sus palabras, quería dejarnos un patrimonio, dinero con el cual no nos faltara la comida, vestimenta, estudios y demás. Uno siendo joven a lo mejor no pone mucha atención en esos detalles de la vida, pues con la juventud se tiene un extraño pensamiento de que todo es eterno, pero no. Para empezar, mi papá ya tenía poco más de 70 años, pero aún así se veía fuerte. En cambio, mi mamá apenas llegaba a los 50. Mi padre le llevaba muchos años, y aunque llevaron un matrimonio muy extraño, al menos amor nunca faltó. Cuando por fin llegamos a la casa de aquella mujer curandera, una vez que entramos, mi madre, mi hermana quien también iba, y yo, nos quedamos allá afuera en el pasillo. Únicamente permitieron que entrara mi padre, porque es con quien iban a trabajar. De estar ahí sentados solamente percibíamos el aroma a humo y escuchábamos los cánticos y rezos que la mujer hacía. Aquello transcurrió en cerca de unos 40 minutos, y cuando mi papá salió, se le veía muy contento, muy motivado. Desconozco qué palabras le habrá dicho aquella mujer, pero seguramente le hicieron confiar en que en algún momento él iba a tener la mejor de las suertes en cuanto a los juegos de azar. Mi padre también llevaba colgando del cuello una especie de amuleto, el cual estaba representado con un pequeño triángulo y tenía la forma de un billete dorado. Por las palabras de aquella curandera, mi padre no debía quitárselo para nada. De lo contrario, dejaría entrar la mala suerte a su vida. Una vez que subimos al auto y regresamos a casa, aparentemente todo regresó a la normalidad, pero para mi padre no, porque él, confiado de que la suerte estaba de su lado, comenzó a comprar más y más cachitos de lotería. Se había vuelto un loco, un maníaco obsesivo, que ciegamente había confiado en la suerte que aquella mujer curandera le había brindado. Aquella actitud de mi padre no estaba del todo bien, pues cuando llegó la quincena, él prácticamente se lo gastó todo en boletos, llegando así a un pleito muy fuerte con mi madre. Ya ni la chingas, Fernando. Te gastaste todo el dinero de la comida, de la colegiatura de los niños. A ver, ¿ahora qué vamos a hacer? Todo por tu maldito vicio. Espero que un día dejes de comprar eso y mejor te pongas a trabajar, porque aquí el que le chinga es el que sale adelante. ¿O qué acaso no te has dado cuenta de que pagamos un dineral para la mujer esa que te ha prometido una suerte que no ha llegado? No sé hasta cuándo vas a parar, pero ojalá y sea pronto, porque nos estás haciendo daño a todos. Mi papá comenzó a molestarse. Aparentemente él defendía lo que hacía a capa y espada. Yo sé que no tienes fe en mí, Marcela. Nunca la has tenido. A veces hasta pienso que me casé con la mujer equivocada. Pero vas a ver, un día de estos te voy a demostrar que me voy a ganar la lotería. Y te aseguro que vas a llegar a mí arrastrándote a besarme los pies. Y yo, como soy un completo estúpido, te voy a perdonar y te voy a dar una vida de reina. Así que vele tanteando, porque ya verás, el domingo es mi noche. Después de aquella discusión, nos sentamos a cenar, tranquilamente como si no hubiera ocurrido nada. Lo digo porque para ese momento, mis papás estaban platicando como si nada, y mi hermana y yo también. Al terminar vimos la tele un rato y nos fuimos a descansar, pues al día siguiente había actividades que realizar. Inevitablemente aquellos días, todos en la familia estábamos contagiados por la posibilidad de que ese domingo mi papá se ganara la lotería. Y cuando llegó por fin el día, era la noche. Estábamos todos sentados en el sofá, con el televisor enfrente, viendo la transmisión del sorteo. A mi papá le temblaban las manos, le sudaba la frente. Sabía que esa noche se estaba jugando el todo por el todo.
sobre todo la dignidad ante su familia. Conforme en la televisión iban nombrando cada uno de los números del resultado, la tensión iba incrementando, porque mi papá estaba tomando nota. Era imposible revisar cada uno de los billetes cotejándolos con lo que había en la televisión. Por ello es que una vez que revisó la nota y también cada uno de aquellos billetes, había mucho misterio, una gran incertidumbre. Se estaba creando también mucha tensión, la cual fue liberada en un estallido de euforia, pues mi papá resulta que se ganó un premio de mucho dinero. El pobre viejo brincaba y brincaba, gritaba, sacudía los billetes en sus manos. Gané, vieja, ya ves, te lo dije, ahora sí gané. Corrimos todos a abrazarlo, pero él seguía brincando, gritando, sacando toda esa emoción que tenía reprimida de tantos años. Aquello era extraño, enfermizo, porque él no dejaba de gritar, y de pronto hasta parecía como que le faltaba el aire. Mi mamá solamente nos veía, como dándonos a entender de que mi papá parecía haberse vuelto loco, pero de pronto lo vimos que cayó al piso, arrodillado, se llevó una mano al pecho y empezó a faltarle más el aire. Como él era güero de piel, se puso rojo y empezó a sudar muchísimo. Sabíamos que las cosas no andaban bien y mi mamá rápidamente se acercó a él para preguntarle si estaba bien. Mi papá nomás la veía y se le pusieron bien rojos los ojos. Ya ni siquiera podía hablar, porque de la boca comenzó a salirle espuma. Mi hermana tomó el teléfono para llamarle a una ambulancia, pero fue demasiado tarde, porque mi padre en ese momento estaba sufriendo un ataque del corazón. La impresión de haber ganado finalmente un billete de lotería fue algo que su cuerpo no soportó. Lamentablemente el premio le llegó demasiado viejo y ya no vivió para cobrar su premio, para disfrutarlo y para hacer todas las cosas que él había prometido cuando tuviera ese dinero. Cuando llegaron los paramédicos lo revisaron, confirmaron su muerte y más tarde el servicio forense pasó a recogerlo. La muerte de mi padre fue una cosa bastante triste, pero al menos entiendo ahora que soy maduro, que mi papá murió feliz, alcanzando el sueño que siempre anheló. Con esto estará de más decirles que quien disfrutó el dinero fue mi madre, mi hermana y yo, pues aquello nos cambió la vida completamente. Sé que en algún momento dudamos de mi padre y también de la brujería, que fue la que finalmente le brindó la suerte necesaria para ganar. Lo triste y que es muy evidente es que le costó la vida. Seguramente ese fue el precio que tuvo que pagar para poder obtener lo que él deseaba. Y es que bien dicen que en la brujería, si se pide algo, es necesario también dar algo a cambio. Con este relato no significa que todas las personas puedan ganar de esa forma. Hay cosas que son incomprensibles y que actúan más allá de nuestra comprensión. Además de que, por lo que he investigado, la brujería es un tema muy serio. Por lo tanto, prefiero que mejor se mantengan alejados de esos temas. Porque en la vida, no todas las personas saben de esto o son expertas al nivel de poder cuidar sus vidas. Porque recuerden, y repito, que con la brujería todo tiene un precio. Es muy real que en la vida no podemos ser amigos de todas las personas. También es muy cierto que hay gente que se toma todo a mal, cualquier detalle insignificante, creando problemas muy grandes en base a eso. La historia que les quiero contar ocurrió en una casa donde vivíamos con mis padres. En aquellos tiempos éramos una familia joven, pues mis hermanos y yo apenas estábamos en la primaria. Mi papá era un hombre que trabajaba constantemente y todo el día, y mi madre era una amorosa ama de casa. Aparentemente llevábamos una vida ideal, pero no por esto significa que fuera tranquila. Lo digo no porque tuviéramos problemas en casa, sino fuera de esta. La causante de tales problemas era nuestra vecina, doña Lupita. Aquella señora era bastante problemática, incluso si uno la veía. Aquello era razón para iniciar una discusión. Por esto es que era muy pero muy difícil tratar con ella. Era mejor evitarla, ignorarla incluso. Ahí en la cuadra ya había tenido historial de que había tenido problemas con otros vecinos, pues completamente era una mujer insoportable, amargada.
Era una señora divorciada y que vivía completamente en soledad. Y aunque eso era lamentable, también era contrastante con el estilo de vida que llevábamos en casa. El pleito más fuerte que iniciamos con esa mujer, indirectamente, ocurrió porque uno de nuestros perritos, una mañana sin darnos cuenta, se salió a la calle. Quizá el perro anduvo para allá y para acá, pero en cuanto le dieron ganas de hacer sus necesidades, el perro fue y defecó justo afuera de la casa de la señora Lupita. Para empezar, ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que el perro se había salido, pero de pronto, escuchamos unos chillidos muy fuertes. De inmediato los reconocimos y salimos a ver qué estaba ocurriendo. Nos llevamos la sorpresa de que la señora Lupita estaba azotando con el palo de la escoba a nuestro perro, gritándole muchas groserías. Pinche perro mugroso, ahora sí vas a ver, ya me tienes hasta la chingada. No eres más que un maldito marrano, igual que tu dueña. El pobrecito de nuestro perrito Puffy estaba nomás ahí acorralado, recibiendo los golpes. De inmediato llegó mi mamá y le quitó la escoba a la señora y empezó a gritarle. Ahí se hicieron de palabras y después escalaron hasta los golpes. Se dieron cachetadas, jalones de pelo y mi mamá prácticamente le arrancó la blusa a la mujer, terminando esta con todas las chichis de fuera. Aquella señora Lupita estaba que no se la acababa de la vergüenza, porque para ese momento todo aquello se había convertido en un argüende que había atraído la atención de todos los vecinos, los cuales en lugar de ayudar a separarlas, estaban ahí como espectadores, incluso algunos grabando con el celular. La señora Lupita se metió bien enojada a su casa, echando groserías para todas partes, maldiciendo incluso a mi mamá, a toda nuestra familia también. Los días siguientes la señora Lupita ni siquiera se atrevió a salir a la calle, pues era la burla de todos. Lo que había ocurrido en la pelea, ya todos lo sabían, y constantemente la usaban para reír. Sabíamos que aquello estaba provocando una molestia muy grande en la señora Lupita. Por ello, es que ella empezaba a hacer algunos gestos o actitudes de molestia, de ira y sobre todo de venganza. Para empezar, en una ocasión, ella barrió toda la basura que tenía fuera de su casa, la hizo un montón y la dejó prácticamente afuera de nuestro portón. Mi mamá tomó aquello como una agresión, pero trató de contenerse. Sabía que lo ideal era ignorar a la mujer para que así, con el tiempo, se calmara. La cosa no pararía ahí, pues después, mi mamá se enteró de que aquella mujer estaba hablando pestes de ella. Le estaba inventando chismes, que supuestamente mi mamá andaba con un hombre y con otro. Cosas muy bajas, pero evidentemente mentiras. Me imagino que lo hacía para que todo llegara a oídos de mi padre, y entonces peleara con ella y la dejara. Hubo otros intentos extraños de agresión de su parte. Ninguno de esos funcionó, pero después vendría otro que sí nos preocupaba. Y es que una mañana, nuestro perrito amaneció muy enfermo. Ha estado llorando por los dolores y también defecando mucho con sangre. Mi mamá de inmediato lo llevó al veterinario y cuando lo revisaron, se nos dijo que tenían que quedárselo para revisarlo a más detalle, para hacerle estudios y determinar cuál era el origen de su mal. A mi mamá le preocupaba aquello porque iba a salir muy caro, pero no había de otra. Nuestro perrito pasó toda la noche en la veterinaria, pero al amanecer nos dieron la noticia de que se había muerto. El veterinario no nos supo decir qué era, pero él comentó que se trataba quizá de una infección muy fuerte, pero ya no hubo nada más que hacer. Cuando se nos entregó el cuerpo del perrito, le lloramos muchísimo. Nos resultaba inexplicable que de un día para otro y así tan rápido se hubiera muerto. No sabíamos que lo había hecho enfermar, pero con todo y la tristeza, en el patio trasero, nos pusimos a escarbar un agujero para enterrarlo y hacerle una pequeña tumba. Queríamos que sus restos quedaran cerca en nuestra casa, pues queríamos mucho a ese perrito. Fueron pasando los días, y debo decirles que las cosas no se calmaron, porque extrañamente, como también teníamos un gato, al cual le gustaba salir a la calle, un día desapareció. Ese gato era un vagabundo. Ya había pasado antes que se iba, pero después regresaba. Pero esa ocasión no aparecía. Pasaron los días, y así casi un mes. Y de pronto una mañana, cuando mi mamá salió para barrer, se encontró que el cuerpo del gato estaba tirado ahí,
a los pies del portón, completamente tieso. Parecía que lo habían revolcado en tierra. Aquello asustó a mi mamá, quien pegó un grito muy fuerte, haciendo que todos saliéramos a ver qué había pasado. En cuanto vimos al gatito nos dio mucha tristeza, porque ya era la segunda mascota que se nos moría en un corto lapso de tiempo. Aquello era muy triste, y así tal cual como con el perrito. En el patio de atrás le hicimos una pequeña tumba al gato para tenerlo ahí con nosotros. Aquello empezó a darnos miedo. Creímos que estábamos atravesando una especie de racha de mala suerte, y aunque mi mamá consideró la idea de hacernos una limpia, en el fondo ella pensaba que la brujería eran solamente patrañas, cosas que no servían, y lo único que hacíamos era rezar en las noches antes de dormir. El día que descubrimos qué estaba pasando realmente fue para un domingo que mi papá quería ver el fútbol. Como la señal era muy mala, se tuvo que subir a la azotea para ajustar la antena. Pero mi papá esa tarde se llevaría una sorpresa muy desagradable, muy asquerosa sobre todo, porque allá en la azotea se encontró una bolsa negra, la cual estaba completamente cubierta por moscas y de la cual se desprendía una pestilencia que le hizo casi vomitar al instante. Mi padre cuenta que alrededor de aquella bolsa había un círculo marcado con pintura roja, el cual contenía un símbolo que también estaba marcado sobre el piso en la azotea. Mi papá sintió mucho asco y miedo, pero con todo y esto, tomó un palo que estaba ahí arriba y comenzó a picar la bolsa, para así darse cuenta que adentro había una infinidad de órganos de animal muerto. Se trataba de algo así como menudencias de pollo y carne cruda, la cual aparentemente había sido ofrendada en una especie de ritual de brujería. Como mi padre estaba enterado de todo aquello que ocurrió con la señora Lupita, aquella amargada vecina, de inmediato imaginó que aquella señora se habría subido a la azotea para ponernos aquel trabajo de brujería que contenía toda esa carne podrida. De inmediato mi padre, ayudado con aquel palo, logró ensartar la bolsa y tuvo que caminar tan solo unos pasos para depositar aquella bolsa sobre la azotea de nuestra amargada vecina. Dice mi papá que se persinó y con sus palabras deseó que si algo malo nos estaba haciendo esa bruja, que se le regresara, porque sus actos estaban siendo de mala fe para dañarnos, pero no tenía por qué salirse con la suya. Mi papá de inmediato subió agua, jabón y también una botella de pintura. Estuvo tallando la superficie donde se puso aquella brujería y después, con una brocha, comenzó a pintar el símbolo que estaba marcado en nuestra azotea. Cuando mi papá bajó esa tarde y nos comentó lo que había encontrado, nos quedamos muy asustados y concluimos que entonces, por las brujerías que la mujer nos estaba haciendo, es que nos estaba yendo tan mal y sobre todo que había muerto nuestro perrito y nuestro gato. Seguramente aquella mujer con la brujería quería hacernos daño a todos para que pagáramos y así desquitarse de la humillación que recibió. Dejamos que las cosas se fueran calmando conforme pasaban los días, y hasta eso, en la casa ya se percibía un ambiente distinto, se respiraba un aire más limpio, más neutro, no aquello que se sentía como a funeral, como a un día de luto. Y realmente entiendo con esto que el karma funciona. No sé si a razón de que mi papá le regresó su brujería a la mujer, fue que todo el mal también volvió a su origen. Y es que no era novedad que aquella mujer era diabética. Llevaba una vida sedentaria y con una alimentación terrible. Y fue por ello que una tarde, la mujer venía regresando de la tienda. Había ido a comprar chucherías para comer, pero en eso, antes de llegar a su casa y poder entrar, se desvaneció ahí en medio de la calle. Nosotros estábamos en casa y solamente escuchamos los gritos de la gente desesperada que pedía ayuda. Se rogaba pidieran una ambulancia, porque la mujer estaba muy mal, no reaccionaba, aparentemente estaba inconsciente, pero era algo peor. Aquella mujer realmente había caído en un coma diabético. Los malos cuidados que había tenido en su salud, en su alimentación, la llevaron a que fuera hospitalizada. Sin embargo, no lograron sacarla de ahí. Aquella amargada mujer perdería la vida ahí en una cama de hospital, en medio de una oscura y amarga soledad, porque por lo que se supo, ni siquiera sus hijos quisieron ir a verla, y también se quejaron por tener que invertir dinero en pagar su funeral y su entierro. Nunca entenderé qué hizo esa mujer para que sus hijos la odiaran,
Pero, al menos por todo lo que nos hizo a nosotros con su brujería, sabemos que era una mujer horrible, una persona difícil de querer, mucho menos de amar. Su propia sangre la rechazaba, pero lo que más me asusta y me pone a pensar de este caso es que después de que le regresamos la brujería a su casa, es como si le hubiéramos sembrado el mal, porque prácticamente a unos días después de aquello, fue que la mujer murió. Posiblemente lo que ella deseaba para nosotros, para mi madre, por supuesto, se le regresó y le provocó una horrible muerte. Realmente es de temerse el meterse con la brujería. Uno nunca sabe lo que pueda pasar, pero sobre todo, es muy difícil saber si alguien puede estar trabajándonos con magia negra para hacernos daño. Hoy en día la información está al alcance de todos. Cualquiera, con disposición, puede incluso en internet encontrar hechizos para dañar, para perjudicar incluso a inocentes. La brujería es un tema de respeto. Para eso es que compartimos nuestro caso. Pero aún así, sabemos que esto no terminará con la maldad de aquellos que osen con hacer el mal y destruir a sus enemigos. Pero bueno, quien lo haga, deberá tomar en conciencia que al final, en esta vida todo se paga. Y por ejemplo, está lo que le ocurrió a nuestra bruja vecina. Antes de cerrar el episodio, quiero invitarlos a que también nos escuchen por Spotify y otras plataformas de podcast. Y si de paso les gustan las historias, por favor regálenos las 5 estrellitas. Se despide su servidor Diego, agradeciéndoles por haberme acompañado. Sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.